Hola a todos, soy Adrián Vázquez y el día de hoy voy a hablar sobre uno de los autores más importantes de la generación 98, Unamuno, y su talento en la literatura. Para hablar un poco más sobre quién fue este escritor y este filósofo, hay que hablar un poquito sobre qué es la generación 98. Como vemos en el cuadro de aquí, nos presentan una gran variedad de características sobre la generación 98. Pero uno se puede preguntar, ¿qué es la generación 98? La generación 98 básicamente es un nuevo inicio sobre la literatura que se da en 1898, cuando España pierde todas sus últimas colonias, tanto en América como en las Islas Filipinas. Aquí nos presentan primero los autores, que serían Azorín, Baroja y Unamuno. Este último vamos a hablar más adelante, luego de terminar sobre la generación 98. Los temas que estos autores hablaban eran principalmente sobre España, que sería ya básicamente su historia del país, los pueblos, la gente que vivía ahí, su cultura, etc. También hablaba sobre la reflexión del hombre y su destino. Básicamente, Unamuno lo llamó la intrahistoria, pero ese término lo veremos más adelante. La intrahistoria se encuentra abajo de la historia externa. ¿Y qué es la historia externa? Que básicamente habla de grandes personajes con historia, es decir, personajes importantes, ya sea de España o de otro país. Básicamente la intrahistoria narra sobre la vida callada de miles de hombres sin historia, es decir, de personas que a pesar que aportaron algo en la historia del país, no son reconocidos. O también, como dijo Azorín, quisieron novedad, historias españolas desatendidas. También hablaban sobre la descripción sobre el paisaje, la cual básicamente solo se utilizaba un término, el castellano. Y para terminar, sobre sus estilos, narra que estos autores se caracterizaron por su deseo de simplicidad, naturalidad e incluso su gran preocupación por la pureza del idioma. Aquí utilizaron el uso tradicional y castizo. Una vez que ya hemos explicado sobre esta generación 98, pasemos a hablar sobre el autor. ¿Quién fue Unamuno? Miguel de Unamuno, que sería su nombre original, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación 98. Este escritor y filósofo dejó y cultivó una gran variedad de géneros literarios, que serían novela, ensayo, poesía y teatro. Para saber más bien cómo se desarrolló su mente y creó sus obras, hablemos un poco sobre su infancia. Lo que debemos saber es que nació un 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, España. Sus padres fueron Félix Unamuno y Salomé Unamuno, es decir, Félix, su papá, y Salomé, su mamá. Lamentablemente, para nuestro autor, se queda huérfano de padre, debido a que Félix Unamuno, es decir, su papá, muere por tisis pulmonar. Durante sus primeros años de estudio, él estudió en el colegio privado de San Nicolás, donde allí aprendía sus primeras letras. Como vemos en el cuadro de aquí, vemos el retrato tanto de su vida, que ya será más adelante, como el otro retrato que veremos ahorita mismo, que es aquí cuando es de niño y es aquí donde ya he explicado. Ahora pasemos al siguiente término para hablar sobre qué estudió y qué aprendió, como lo que veremos más adelante en esta imagen. Como ya sabemos, así era Unamuno durante su juventud, pero cuando ya se volvió adolescente, él estudió en la Universidad de Madrid, donde allí aprendió letras y filosofía, pero también aprendió el idioma latín y psicología. Pero no se desarrolló ahí, mis queridos muchachos, no se desarrolló ahí, pues su mente se desarrolla más en Salamanca, una universidad que se encuentra ahí donde él estudiaba. ¿Y qué obtuvo?
obtuvo la cátedra de griego e historia de la lengua. Y lo más importante fue que él mismo se convierte en el rector de la Universidad de Salamanca. Ahora pasemos a la siguiente, que sería temas y novelas. Los géneros que Unamuno cultivó se embarcan durante la literatura. Estos temas se encuentran marcados por sus dos grandes ejes temáticos. El problema en España, que sería básicamente los problemas que España sufría después de perder sus colonias, y del sentido de la vida, que la gente se dudaba de cómo su país se iba a desarrollar en un futuro cercano. Gracias a sus dos ejes temáticos, él creó muchas obras, como vemos aquí. Aquellas obras, yo solo voy a mencionar solo novelas. También no solo creó novelas, también pudo crear ensayos, teatros y poesías. Las novelas que yo elegí son Del sentido trágico de la vida, Paz en la guerra y Niebla. El sentido trágico de la vida, digamos que es una filosofía y una novela que narra sobre el miedo de las personas hacia la muerte. Paz en la guerra narra sobre la batalla de los carlistas con el fin de defender la monarquía en España. Niebla es una historia y novela que narra sobre el poder del hombre en sí mismo y de la mujer en su libertad y derechos. Ahora hablemos sobre sus estilos. Los estilos que Unamuno utilizaba en este apartado se acentuaban en los siguientes. La línea simbolista, que básicamente es algo sobre la religión, como vemos en esta imagen de aquí, y era también intimista. Esta intimista era como una venta romántica. Esa venta romántica recordaba básicamente a la de Becker y Rosalía. También dominaba los temas externos de la condición humana, ya sea, por ejemplo, el tiempo, la muerte y Dios. También dominaba las paradojas, las antítesis, entre otros. Para acabar un poquito, vamos a ver sobre cómo fue su visión como espectador en el siglo XX. Ya una vez en la historia de España, que hablaremos ya en otro video. Como vemos aquí, esta es la historia de España, pero vamos a ver cómo fue la vida de Unamuno en ese siglo XX. Primero vamos a abarcarnos sobre Alfonso XIII. Durante el reinado de Alfonso XIII, Unamuno sería arrestado y condenado no solo a 16 años de cárcel, sino con una multa de 1000 pesetas. ¿Y qué son las pesetas? Las pesetas, digamos que fueron antiguas monedas que utilizaba España. Y ahora, la mejor pregunta es, ¿por qué Unamuno fue arrestado por el rey Alfonso XIII? Porque cometió el crimen de injurias hacia el rey, que era Alfonso XIII. Durante la creación y una vez establecida la Segunda República, él se vuelve un candidato en las elecciones de la concejal de la conjunción republicano-socialista. Luego, el 14 de abril de 1931, él mismo proclama la República en Salamanca. Ahora, ¿cómo fue su vida de espectador en un hecho importante que España sufrió? La Guerra Civil Española. La Guerra Civil fue un acontecimiento horrible, pero para nuestro autor y escritor, él decidió apoyar a uno de los bandos equivocados. Era nada más y nada menos que el bando nacional, que se encuentra aquí. Esta parte en mitad de la imagen es la bandera que pronto se vería después de la Guerra Civil. Y para empezar, ¿qué era el bando nacional? El bando nacional estaba dirigido por nada más y nada menos que el dictador Francisco Franco. En esos acontecimientos, digamos que para nuestro escritor, pensó que al apoyar al bando nacional se libraría, digamos, la gente cristiana del Oriente. Pero no fue así, porque durante los acontecimientos que andaban ocurriendo en esta guerra, hizo que se opusiese a los militares, por lo que fue confinado, incluso llevado a la casona Volvadores. Y para terminar, vamos a hablar sobre sus últimos días de su vida. Lamentablemente para nuestro escritor, sufrió demasiado. Fue prisionero de guerra y víctima de la guerra. No solo fue una víctima,
también tuvo un arresto domiciliario por una casa de regidor que era Ovalle Prietro. Ahí, sus últimos días era escribir sobre lo que pasaba en la guerra. Por ejemplo, cómo sería la paz en un futuro. Hablaba también y escribía sobre conocidos personajes históricos de la guerra civil. Todo lo escribía en esa casa. Pero lamentablemente no le duraría mucho, porque un 31 de diciembre de 1936, en plena guerra, nuestro autor no volvería a responder. Había fallecido uno de los autores importantes de la generación 98. Y a pesar que su cuerpo fue estudiado, le hicieron un honor a él, el cual es enterrado en el cementerio de Salamanca. Como vemos aquí, en esta imagen, es el cementerio donde abajo se ve la lápida. Incluso le hicieron muchos monumentos, incluso, digamos, estructuras, como esta estatua de ahí, que se ve. Sin nada más que decir, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.